una cruz. Y ciertamente es uno de los símbolos más conocidos en la historia de la humanidad, el símbolo de la cruz. Pero cada quien hoy en día tiene su propia imagen sobre la cruz, ¿no? O su propio significado sobre la cruz. Quizás algunos lo tienen de adorno incluso. Otros lo pueden tener como amuleto. Otros simplemente porque se ve chévere. Tú vas a ver la cruz en cuadros, en pósters, en polos, hasta en tatuajes. Hasta símbolos como que de pronto, ¿no? Tú vas a provincia y ves una casita con una cruz encima, debe ser alguna iglesia. Porque es cierto, o sea, la cruz es tan conocido, pero a veces hemos olvidado el verdadero significado de la cruz. Y como cristianos, como creyentes, como nacidos de nuevo, necesitamos entender y creer en el verdadero significado de la cruz. No en un significado de la cruz distorsionado. La cruz no es ningún amuleto. La cruz no es que esté de moda. La cruz tiene un significado para el cristiano, y el cristiano que no ha comprendido el significado básico de la cruz, entonces, ¿en qué está creyendo? Y cuando yo me refiero a la cruz, no me estoy refiriendo a la madera o a la forma, sino a qué es lo que sucedió en la cruz. Y hoy vamos a recordar eso, de qué es lo que realmente sucedió en la cruz. Que tantos cristianos a través de la historia lo han usado como un símbolo, pero lo han usado como un símbolo de victoria y no de derrota. Y es curioso porque en los primeros años no es que de pronto fue una ley para que todo cristiano tiene que usar la cruz como símbolo, no, fue naturalmente, se fue dando. Y es curioso porque el cristiano no adoptó un pesebre como su símbolo, tampoco adoptó la roca que de pronto tapaba la tumba de Jesús, ni el manto de Jesús, sino tomó como su símbolo de batalla, como su símbolo de victoria, la cruz de Cristo. Pero si nos podemos meditar un poco en la cruz, diríamos, pero si en la cruz murió su líder. Imaginemos que yo soy escéptico, no soy cristiano, y diría, oye, pero este cristiano, ¿qué hace tomando la cruz como su símbolo si en la cruz murió su líder? Entre comillas, si en esa cruz ha sido vencido ese líder de los cristianos llamado Cristo. Porque alguien como incrédulo podría pensar eso, ¿no? ¿Qué es lo que tú tendrías como símbolo? Algo que a él lo represente, ¿no? Quizás bien vivido. Pero el cristiano adoptó la cruz como su símbolo. ¿Por qué? Porque vamos a ir justamente al verdadero significado de la cruz esta noche y vamos a entender qué es lo que realmente sucedió en la cruz. Mientras que para el enemigo pareciera que estaba venciendo a Jesús, vamos a ver que la cruz es la señal donde Jesús venció a la muerte, venció al pecado, venció al enemigo. De tal manera que en la cruz se dieron muchas cosas. En la cruz se manifestó el más grande amor que tiene Dios por la humanidad. En la cruz se manifestó la más grande entrega que tuvo Dios por la humanidad. En la cruz se manifestó el mayor perdón de la historia de la humanidad. En la cruz se manifestó el juicio santo de Dios. En la cruz se derramó la ira santa de Dios que nos correspondía a nosotros. Pero alguien fue el sustituto nuestro, y ese es Jesús. Estoy adelantando de lo que vamos a hablar hoy, pero todo eso está en la palabra de Dios, o todo eso parte de la palabra de Dios. Entonces, te invito a que vayas a tu Biblia, Marcos capítulo 15, primeros versículos de 1 al 15, hemos estado viendo el juicio injusto de Jesús ante Pilato, ¿no? Cómo es que de pronto estos fariseos o estos religiosos, juntamente con el pueblo, los soldados, mismo Barrabás ahí presente, todos ellos llevaron a Jesús ante un juicio, ante un hombre llamado Pilatos, un gentil, un pecador, que también, sabiendo que Jesús era inocente, de pronto por tener favor con el pueblo, dijo, bueno, crucifíquenlo, y permitió la crucifixión de Jesús. Y la semana pasada decíamos, nosotros estamos identificados tanto en el religioso, tanto en ese pueblo ingrato que decía crucifíquenlo, tanto en Barrabás que de pronto era homicida y de pronto fue librado a cambio de un inocente. Y también estamos representados en Pilatos, que muchas veces más nos interesa lo que dice la gente que lo que realmente es verdad o lo que Dios realmente quiere.
Pero hoy vamos a ver la humillación y la muerte de Jesús del verso 16 al 47. Tenemos bastante por leer. Entonces vamos todos a nuestras Biblias y como decía alguien, ponte bien los cinturones y vamos allá, ¿ya? Bien, verso 16 al 47 dice: entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. Comenzaron luego a saludarle: ¡salve, rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle encarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Esto es lo que se conoce como la humillación de Jesús. Estos soldados, no unos cuantos, sino toda la compañía, dice la Biblia, ¿no? Convocaron a toda la compañía. Dice que viste a Jesús de púrpura. Aquel entonces el color púrpura o el manto de color púrpura correspondía a los grandes emperadores, nada más. O alguien que tenía un alto cargo, un gobernante quizás. Pero ellos a manera de escarnio, es decir, a manera de burla, ponen un manto púrpura a nuestro Señor Jesucristo. Y no solo eso, también los grandes emperadores solían tener una corona de laureles, muchas veces hecho de hojas. Pero a él le ponen una corona ¿de qué? De espinos, nuevamente a manera de escarnio, a manera de burla. Pero en el fondo del asunto no se daban cuenta que estaban como el verdadero rey de reyes. Vuelvo a repetir, ¿Jesús pudo haber impedido eso? Sí, pudo haberlo hecho, mas no lo hizo. Mas no estaba en su voluntad hacerlo. Pero pudo haber hecho algo para librarse de todo ese escarnio, esa burla, sí. Pero el libro de Filipenses dice que él fue obediente y obediente hasta la muerte, y en la muerte en la cruz. El libro de Hebreos dice que tenía un gozo puesto delante de él. Y ese es el gozo de darte la vida eterna, de pagar por tus pecados. Jesús no está ahí porque es un delincuente. Jesús no está ahí porque ha hecho algo malo. Jesús está ahí para pagar por tus pecados. Ni siquiera está por la maldad de los soldados o qué malos los religiosos o qué ingratos que son el pueblo. No, Jesús está ahí porque ama a todo pecador, incluidos los que estaban ahí burlándose de él. Pero ahí también estabas tú, en ese gozo que estaba delante de Jesús. Y él va a soportar y va a someterse a esta burla de que le van a poner una especie de manto o túnica púrpura y una corona de espinos. Y dice que comenzaron a saludarle: salve, rey de los judíos. Aquel entonces había una frase en griego que era Ave César, que normalmente se le decía al emperador. Es decir, le estaban diciendo a manera de burla: ¡hey, rey de los judíos! ¡Alabado seas! Pero eso nos dice, el verso 19 dice que era de escarnio. Verso 19 dice: y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, puestos de rodillas, le hacían reverencias. Es decir, se arrodillaban y le hacían reverencias como diciendo: Ave César, salve, rey de los judíos. Tú eres mi rey, le decían, a manera de burla. Verso 20. Después de haberle escarnecido, significa de haberse burlado, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificar. Quizás después de leer estos 5 versículos, tú puedas decir: qué malos que son, qué crueles que son, qué burlones que son. ¿Cómo pudieron haber hecho eso con Jesús? Quizás podríamos decir, pero ¿sabes? Cada vez que negamos a Jesús y no reconocemos que realmente Él es el Rey, nosotros estamos en la misma condición que estos soldados, cegados por el pecado. Y me identifico con estos soldados en aquel momento de mi vida cuando no tenía a Cristo. Y lo digo con vergüenza, porque en más de una ocasión me burlé de Cristo.
Y no lo digo para jactarme, porque me da vergüenza realmente decirlo, pero te lo digo para decirte que aún así Dios no me desechó. Aún así, cuando vengo y entiendo qué es lo que Él hizo en la cruz, puedo comprender que a pesar de mi burla, Él entregó su vida por mí. Y de la misma manera lo ha hecho por ti. Porque todos en menor o mayor medida en algún momento nos hemos burlado del Señor. El simple hecho de ser indiferentes con lo que realmente Él es, con el simple hecho de no reconocerlo como el Señor de nuestra vida, nos estamos burlando y no le estamos dando su lugar. Entonces, si de pronto sale de ti, qué malos que son estos soldados, tú has sido igual que ellos. Pero por obra y gracia de Dios ahora estás aquí, porque a pesar de lo que ibas a hacer, Jesús fue a la cruz. Verso 21 dice, y lo obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. Hoy en día le ponen Rufo a sus mascotas, pero en realidad Rufo era un nombre griego, Alejandro igual. Entonces dice, le obligaron a un hombre, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que venía al campo a que llevase la cruz. Pregunto, ¿Alejandro de pronto se ofreció? No, el texto nos dice que le obligaron. Y aunque quizás en ese momento para Alejandro fue una obligación, no tenía escapatoria porque le están pidiendo a los soldados romanos que carguen la cruz, que ayude a Jesús. Él en el fondo del asunto no sabe que va a ser una de las más grandes bendiciones para su propia vida y su familia. Que su nombre iba a pasar a la historia de la humanidad. Y no solo el de él, sino también el de su familia. ¿Sabes por qué te digo? Porque más adelante, cuando estudiamos la historia de la iglesia, a la luz de la palabra, el libro de Romanos nos habla de un tal Rufo convertido al Señor. Muchos historiadores creen que es este Rufo el quien está hablando. ¿Cuándo comenzó su acercamiento con el Señor? A través de su padre, que quizás en su momento se vio obligado. Y a veces no sé si te ha pasado eso, ¿no? Pareciera como que te estás sintiendo en compromiso a hacer un favor a alguien y luego termina siendo una bendición para tu vida. ¿Te ha pasado eso? En algún momento pareciera que, de nuevo, tengo que ayudarlo, y de pronto Dios te muestra que ese favor o eso que de pronto te incomodaba hacerlo o te viste como que obligado a hacerlo, terminó siendo también una bendición para tu vida. Así obra nuestro Señor. De tal manera que la cruz que va a cargar este hombre Simón de Cirene finalmente va a impactar su propia vida y va a impactar la vida de su familia, porque más adelante estos hijos que él tenía van a terminar convirtiéndose a Cristo. Entonces podemos ver lo siguiente: si Dios te llama a hacer algo, aunque parezca obligación, recuerda, finalmente va a ser de bendición. Hacer algo para el Señor no tiene pierde. Aunque parezca que dice el Señor, mejor no, hazlo. Finalmente resulta siendo de bendición para tu vida. Pero esto me trajo a mí una pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo se llama este hombre? Simón de Cirene. Incluso era gentil. Era de un lugar llamado Cirene. Cirenicio, si no me equivoco, le decía. Ni siquiera era judío, era extranjero. Estaba de pasada. Ahí en ese extranjero también estamos representados. Ahora, pero hubo otro hombre que era muy cercano a Jesús que también se llamaba Simón. ¿Se acuerdan quién? Simón Pedro. Simón Pedro, que le había dicho: Señor, hasta la muerte te acompaño, ¿no? ¿Te acuerdas? Yo voy a dar mi vida por ti. Pero cuando tuvo que estar al lado de su maestro cargando la cruz, porque dar su vida por él era decir: yo también cargo la cruz. Y no importa si nos crucifican a los dos. Pero eso se quedó solamente en palabras. Y vemos que el verdadero Simón, que en algún momento estuvo cerca a Jesús, no está. Pero igual Dios tiene otro Simón, para que le sirva en esos momentos en que lo necesitaba. Tú eres uno de esos Simones. Pero créame, tú, si ya estás sirviendo al Señor, eres uno como Simón Pedro. Pero sabes, si tú no estás dispuesto, siempre Dios va a tener otro Simón para levantar.
te creas indispensable. Y esa es una palabra para todo siervo. Jamás digamos, Señor, yo nada más, yo lo hago. Y de pronto dices, bueno, que el Señor me espere, tengo que hacer mis asuntos. Dios siempre va a levantar otro Simón, y lo hizo. Entonces, ¿dónde estaba ese Simón? No sabemos. Escondido quizás porque cantó el gallo. Con eso no estoy diciendo que Dios lo desechó, porque luego Jesús va y lo va a buscar. Pero también vemos cómo es que Dios en su gracia soberana siempre levanta siervos. Dios no desecha nada. No dejes que otro Simón ocupe tu lugar entonces. Si tú le has ofrecido a Dios tu servicio, si tú le has ofrecido a Dios tu vida, y le has dicho, Señor, hasta las últimas, hasta que tú vengas, o hasta que me lleves, te voy a servir, sírveme. No dejes que otro Simón ocupe tu lugar. Amén. Pon tu nombre. No dejes que otro Julio ocupe tu lugar. No dejes que otra Keila ocupe tu lugar. No dejes que otra Patricia, otro Joel ocupe tu lugar. Sirve al Señor. Sé fiel a tu compromiso con el Señor. Amén. Continuamos. Verso 22 dice, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es el lugar de la calavera. Hay muchas posturas, muchos comentarios, muchas opiniones de los entendidos, de los historiadores, por qué llamaban a este lugar Gólgota, que traducido es calavera. Algunos dicen, los que han viajado a Israel y todavía está ese lugar, creen que de pronto dicen es que tenía forma de un cráneo ese lugar. Otros dicen era un lugar donde los romanos constantemente, o los romanos que gobernaban esa región de Israel o de los judíos, de Jerusalén, esa parte, las afueras de la ciudad, de pronto ese era un lugar de sacrificio, era un lugar donde sacrificaban a los delincuentes. Entonces, y normalmente cuando los llevaban a la cruz, los dejaban ahí hasta que las aves, las carroñeras se los coman y queden ahí solamente huesos, restos fósiles, cráneos, y que por eso le habían llamado a ese lugar el lugar de la calavera. La verdad no lo sabemos, tampoco interesa, pero me corresponde decírtelo. Eso no está registrado en la Biblia, pero sí era conocido ese lugar como el lugar de la calavera. Y le dieron, dice, a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. El vino mezclado con mirra era una especie de sustancia o droga para anestesiar el cuerpo. Y de pronto pretendieron darle eso al Señor, ¿no? Y el Señor, ¿qué dice? No lo tomó. El Señor necesitaba estar consciente de lo que Él estaba haciendo. No recibió ayuda de ninguna sustancia como esta para cumplir la gran comisión o la gran misión a lo que había venido a hacer. Él estuvo consciente en todo momento de lo que estaba haciendo por la humanidad. No lo hizo bajo un engaño o porque de pronto no sabía lo que estaba haciendo. Él estaba lúcido en todo lo que va a hacer de aquí en adelante y de aquí para atrás. Dice, no tomó. Y qué bueno que Marcos lo aclara, dice, ¿no? Le ofrecieron, mas él no lo tomó. Va a desechar esta sustancia, esta poción, se quiere llamar, ¿no? Verso 24, vamos a ver ahora netamente la crucifixión de Jesús. Hemos visto quizás hasta este punto la humillación de Jesús. ¿A qué punto lo ha llevado? Hay más aspectos en cuanto a la humillación que lo narran los otros evangelios, como Lucas, pero nos vamos a limitar por cuestión de tiempo a lo que Marcos está describiendo. Verso 24 dice, cuando lo hubieron crucificado, de esa manera lo resume Marcos, ¿no? Así de rápido, dice, cuando lo hubieron crucificado. Aunque ciertamente Marcos no explica tanto en qué consistía la crucifixión, porque para las personas de la época la crucifixión era algo común con lo que se hacían con los delincuentes. Llevarlos a una cruz era algo normal, entonces no requerían, era uno de los castigos más atroces que podía existir. Era uno de los castigos que te prolongaba. No es que te quitaban bueno fuese que te quiten la vida con una lanza en la yugular y en cuestión de segundos mueres. No, la crucifixión era una manera de tortura y al mismo tiempo sufrimiento y al mismo tiempo de quitarte la vida, pero de una manera lenta.
Te crucificaban, dice, con las piernas un poco encogidas, para que puedan, y clavadas a la cruz, por cierto, ¿no? Por eso hemos visto quizás imágenes de Jesús. Y ellos, el que estaba crucificado por su propia fuerza, tenía que hacer fuerza para poder respirar, y si se dejaba caer su cuerpo, se desgarraba sus brazos. Y todo su peso reposaba solamente en 3 clavos. 1, 2, 3. Y era una muerte lenta. Y te lo hacían públicamente justamente para que sirva como anticipo a los hombres delincuentes o asesinos de que mira, si tú obras mal o si tú haces esto, ¿cómo vas a morir? ¿Quién quisiera robar viendo eso? ¿Te imaginas si eso hicieron en estos tiempos con los que roban celulares? No, nadie se atreve. Pero en aquel tiempo eso era normal. Entonces, Marcos no especifica tanto de qué manera era, pero eso es normal para la época. Entonces dice, ¿qué más hicieron? Repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Básicamente lo que van a hacer es sortear los vestidos de Jesús. Pero al mismo tiempo se estaba cumpliendo algo que estaba escrito cientos de años atrás. ¿Sabes por quién? Por el rey David. El rey David escribe uno o más salmos mesiánicos. ¿Qué son salmos mesiánicos? Son salmos que escribió el rey David, donde claramente podemos entender que inspirado por, quizás él no consciente, pero inspirado por el Espíritu Santo, estaba hablando cómo es que iba a morir Jesús cientos de años atrás. Y te invito a que en casa tú leas el Salmo 22 y vas a darte cuenta cómo describe la crucifixión de Jesús. Que David sabía, el Espíritu Santo reveló en él para que pueda escribir este Salmos 22 que habla de la humillación y la crucifixión de Jesús. Y justamente vas a ver este aspecto donde David está escribiendo diciendo que sus vestidos van a ser sorteados. Y eso es lo que está ocurriendo. El Salmo 22, verso 18 dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y eso ocurrió. Y eso no ocurrió con David. Y es por eso que uno dice, ¿por qué David escribió así si no ocurrió con David? Y nosotros entendemos que David, del linaje de David iba a venir Jesucristo. De tal manera que David es una especie de sombra o tipo de Jesucristo, no en su santidad, sino en su reinado, en cómo que fue elegido por el corazón de Dios, bajo la voluntad del Padre. Entonces David escribe este Salmos y Jesús lo está cumpliendo. Mira lo que dice el verso 25. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito en su causa era, ¿qué dice? El Rey de los Judíos. También era una costumbre que si de pronto te crucificaban y si de pronto tú habías matado o asesinado a alguien, ponían ahí asesino. Si tú habías abusado de alguien, ponían ahí violador. Si tú habías sido un delincuente, habías usurpado, habías robado, ponían ahí ladrón. Pero ¿cuál es el delito de Jesús? Rey de los Judíos. Él no tanto murió por algo que hizo, sino por lo que él era. ¿Qué era él? El rey de los judíos. Cuando Pilato le dijo, así que tú eres el rey de los judíos, él no lo negó. ¿Qué dijo? Tú lo has dicho. En ningún momento él se retractó y dijo, no, ni le huyó a la cruz, sabiendo que por esa causa iba a ser crucificado. Y aunque estos soldados quizás a manera de burla le están colocando ese título, pero en el fondo del asunto están cumpliendo lo que realmente él es. No se dan cuenta que realmente frente a ellos está muriendo el rey de la humanidad, el Hijo de Dios, el libertador, el que iba a salvar a la humanidad. Frente a ellos estaba ahí y ellos colocando ese título, el Rey de los Judíos. Verso 27 dice: crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: fue contado con los inicuos. Esto también está escrito en el Antiguo Testamento, que cuando el Señor Jesús iba a ser crucificado o sacrificado en la cruz, iba a ser contado como si fuese un inicuo, un pecador, un delincuente. Y así lo trataron. Esa es parte de la humillación de Jesús. ¿Cuánta razón entonces tiene Pablo cuando escribe a los Filipenses, cuando dice, no?
que debemos de tener el mismo sentir que tuvo Jesucristo, que se despojó de toda su gloria y se humilló, se hizo hombre. El hacerse hombre nada más ya es una humillación para un Dios santo. No solo hombre, se hizo siervo, obediente, y obediente ¿hasta qué? Hasta la muerte, y muerte en la cruz. Y a eso Pablo le llama la humillación de Jesús. Y está enseñando a los filipenses diciendo: filipenses, y ahora podría decir hermanos de Jesús Salvador, que ustedes tengan el mismo sentir, tengan la misma actitud que tuvo Cristo de entregar su vida por el prójimo. Pero a veces nosotros somos un poco egoístas y más jalamos para nuestro caño, más jalamos mi derecho. A mí no me pueden tratar así, a mí no me vas a hablar así, es que yo, y no estamos teniendo ese sentir que tuvo Jesús. Pero esos hombres de Dios, como Esteban, Hechos capítulo 7, tuvo ese sentir que tuvo Jesús. Pero que mientras él predicaba, dice, lo estaban ¿qué? Apedreando. Y Esteban exclama las mismas palabras de Jesús diciendo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Pablo mismo tuvo ese sentir de Jesús cuando fue convertido y dio su vida por completo para el Señor. Y cada uno de los discípulos de alguna manera decían: nos sentimos dignos de ser azotados a causa del Evangelio cuando son llevados a la cárcel. Si volviéramos a esos tiempos, realmente se filtraría quién realmente es cristiano. Pero hoy en día vivimos tiempos, dicen algunos, de la apostasía, donde hay de todo, donde hay cristianos y cristinos en un mismo lugar, y es bien difícil distinguirlos. Pero llegará el momento en que el Señor escogerá los peces buenos de los peces malos, separará el trigo de la cizaña. Y no te digo esto para que te asustes y salgas corriendo, sino te lo digo para que consideres y digas: Señor, ¿qué soy? Si no te he entregado mi vida por completo, hoy es el momento de hacerlo. Señor, no quiero jugar el cristianismo. Señor, quiero entregarte mi vida realmente a ti. Si yo te digo todo esto y quizás de pronto confronta, créeme, es porque la Biblia nos confronta. Yo te podría decir: ¿sabes qué? Ven aquí, la vas a pasar chévere. Ofrenda, diezma, y haz tu pacto con el Señor, y eso no. Pablo decía que él se había propuesto algo: predicar a Cristo y a este ¿qué? Crucificado. De eso consiste el mensaje del Evangelio: predicar realmente lo que significa la cruz, realmente lo que Cristo hizo en la cruz. Todo lo demás es relleno, todo lo demás es añadidura. Pero lamentablemente vivimos tiempos donde ya no se predica sobre la cruz porque confronta, porque incomoda, pero esa incomodidad nos tiene que llevar al arrepentimiento, y ese arrepentimiento tiene que llevarnos a la confesión de pecados, y esa confesión de pecados tiene que llevarnos a decir: Señor, necesito de ti, porque yo soy como ese soldado, porque yo soy como esos religiosos, porque yo soy como esa multitud que estaba diciendo que te crucifiquen sin darme cuenta. Quiero entregarte mi vida. De eso se trata el Evangelio. Volvemos al texto. Entonces dice, verso 28: y se cumplió la escritura que decía: y fue contado con los inicuos, es decir, con los pecadores. Fue colocado como un pecador más. El día de hoy crucificamos a 3 delincuentes. Delito número 1, ladrón de X cosas. Delito número 2, ladrón de tal cosa. Y delito número 3, se hace llamar rey de los judíos. No era delincuente, pero fue contado con los delincuentes. Verso 29 dice: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Ese va como diciendo: oye, ¿qué fue? No que tú ibas a derribar el templo, lo ibas a reedificar. Bájate pues, ¿no? Sálvate. Nuevamente estas personas que de pronto habían escuchado a Jesús, ni siquiera habían escuchado de Jesús, sino en más de una oportunidad habían escuchado estos dichos de Jesús, ahora, más allá de llevarlos a un arrepentimiento, lo están llevando a decir: va,
Mira, perdedor. Verso 31. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, vuelvo a repetir, burlándose, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Ya me imagino una carcajada por ahí, haciendo escarnio al Señor. Verso 32. El Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él, dice, le injuriaban. Ahora, estos fariseos están diciendo: si desciende la cruz, vamos a creer en él. Te pregunto, con el corazón endurecido, ¿realmente el problema para que ellos no crean era porque Jesús no había hecho milagros? ¿O era porque tenían el corazón, que dice la Biblia, endurecido? Así Jesús hubiese bajado de la cruz, no hubiese creído. Más bien por lo contrario. Gracias a que Jesús no se bajó de la cruz, hoy en día podemos creer y decir: Él murió por mí. Porque si se hubiese bajado de la cruz y desaparecía medio mundo, por así decirlo, hasta ahorita estaríamos condenados a la muerte eterna. Gracias a Jesús que no se bajó de la cruz, es que nosotros hoy en día podemos creer en Jesús, creer en su sacrificio. Entonces, pero también le injuriaban, dice, los que estaban crucificados con él, ¿no? Los que estaban ahí compartiendo a su costado, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y tú dices: oye, el ladrón bueno, no hay ladrón bueno. Ambos son ladrones. No, pero uno era bueno, a mí me han dicho que uno era bueno. No. El Evangelio de Lucas nos narra que uno de ellos se arrepiente, que es distinto. Pero si estaba ahí era por ladrón. Y eso también es una muestra de cómo es que en ese instante en que Jesús está en la cruz, sigue dando oportunidad de arrepentimiento. Y también podemos ver dos tipos de reacciones. Uno de ellos se va a cerrar en su manera de pensar y va a seguir injuriando a Jesús, mientras que el otro va a reflexionar y va a reconocerlo, diciendo: él no ha cometido delito. Y si él no ha cometido delito, entonces este ladrón está reconociendo que él es el Hijo de Dios, que en él no hay pecado. Y ese ladrón va a decir: pero nosotros sí. Entonces ese ladrón está reconociendo su pecado. Y Jesús le va a dar una promesa a que se arrepintió, que le dice: hoy. No mañana ni acá 2000 años, sino que dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo: ¿saben qué? Rézate tantas Aves Marías, esas cositas que hoy en día enseñan por ahí. No. No le dijo: hoy tú estarás conmigo. Tampoco le dijo: te voy a librar de la cruz, no te preocupes, ahorita te está dando tu yaya. No, porque lo más importante era darle salvación a ese hombre. Jesús perdona. Entonces vemos también en ese instante cómo es que seguía habiendo oportunidad. Y vamos a ver que va a seguir habiendo oportunidad. Entonces el verso 31 dice, verso 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, es decir, de la hora sexta es 12 del mediodía. El judaísmo cuenta las horas a partir de las 6 de la mañana. La tercera hora es 9 de la mañana, la hora sexta es 12 del mediodía y la novena hora era las 3 de la tarde. 3 horas de ¿qué dice? De tinieblas. Lucas dice que el sol se oscureció. Hubo tiniebla en ese momento. Y es interesante porque dice tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Dicen algunos historiadores científicos que justo esas fechas hubo eclipses y terremotos. Coincidencia, diría yo, diosidencia. Dios haciendo que la misma creación manifieste el mayor acto de amor que iba a hacer Dios por la humanidad. No hay otro acto. Oye, pero no, Dios me bendijo, tocaron mi puerta y me dejaron una bolsa de víveres. Amén, gloria a Dios, Dios lo hizo. Pero el mayor favor que tuvo Dios por la humanidad es cuando su Hijo estaba en la cruz. ¿Sabe por qué? Porque estaba pagando por tu pecado. Y entonces dice, todo se va a llenar de tinieblas, el sol se va a oscurecer.
Es el momento más denso. 34. Y la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no es un reclamo, es un cumplimiento también a lo que decía el Salmos 22. Esto también fue profetizado. Y Jesús está diciendo Jesús, en otras palabras, se está cumpliendo lo que David dijo en el Salmo 22. ¿Y de qué trata el Salmo 22? De la humillación y exaltación de Jesús. Se está cumpliendo lo que la profecía de este Salmo mesiánico decía, que Jesús iba a morir por nuestros pecados, pero que en esos pecados, en ese sacrificio nuestros pecados iban a ser borrados. Y ciertamente se dio una separación. Jesús en más de una ocasión dijo: yo y el Padre somos uno. La mayor muestra de unidad lo podemos ver en la Trinidad: Jesús, el Padre y el Espíritu Santo. No hay mayor muestra. Por eso que cuando Jesús ora por su iglesia dice: que sean uno como tú y yo somos uno. Ellos estaban tan unidos, y no es que Jesús fue obligado a venir a la cruz, aunque si lo vamos a entender como plan de redención, el Padre lo envió, pero también encontramos pasajes donde Él mismo se ofreció. Pero al mismo tiempo también fue obediente al plan. Y tú puedes decir: ¿cómo es esto? Yo tampoco entiendo. Pero esto me muestra algo: que de la misma manera como Jesús me ama, también te ama el Padre. Ninguno de los dos te ama más ni menos. El Padre estuvo dispuesto a dar a su Hijo, y el Hijo estuvo dispuesto a venir por ti. Dice: ¿cómo es esto? Para Jesús no fue una obligación, pero al mismo tiempo fue el mayor acto de obediencia que Él realizó. ¿Cómo funciona? No lo sé. Pero al mismo tiempo también dice Jesús, no está mintiendo, sino está exclamando diciendo que ha sido desamparado. Y esto sucedió en el sentido de que Dios no conocía pecado. Dice: Dios es santo, santo, y no puede estar en comunión con el pecado, no puede estar unido al pecado. Y tú dices, pero al mismo tiempo nos dice la palabra de Dios que Cristo se hizo pecado. No significa que Cristo cometió pecado, sino que en Él fueron cargados todos los pecados de la humanidad. Entonces no solamente es un sufrimiento físico, sino es el mayor sufrimiento espiritual de la historia de la humanidad, porque Él está cargando con los pecados cometidos y por cometer. Tu pecado también está ahí. Mi pecado está ahí. Y Dios no puede habitar con el pecado. Y Jesús está en ese momento. Entonces Dios va bien, muy por lo contrario, por ese tiempo temporal, vamos a llamarlo, por ese corto tiempo, Dios se separa del Hijo y derrama su juicio sobre Jesús. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Lo decía la palabra de Dios y lo dice. Y Pablo lo vuelve a recordar cuando hablan los romanos. Y se derrama la ira de Dios sobre Jesús. Y Jesús está ahí soportando toda la ira santa de Dios. No una ira de enojo, sino la ira santa de Dios. Porque Él se hizo pecado. Mira lo que dice 2 Corintios 5:21, lo voy a leer. Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. A eso se le llama justificación. Solo así nuestros pecados podían ser pagados y perdonados. Dios no apaña el pecado. Dios nos dice: ya no importa, te perdono. No, alguien tuvo que pagar por tu pecado. Lo que para nosotros hoy en día es gracia, es gratis, tuvo el precio más caro en la historia. ¿Y sabe cuál fue? Jesús en la cruz, separado del Padre, soportando todo el pecado de la humanidad. A eso es lo que se refería cuando estaba en Getsemaní diciendo: Padre, si es posible que pase esta copa. A eso es lo que él se refería. No tanto al látigo, aunque dolía, no tanto a la corona de espinos, sino a ese instante en que iba a ser separado del Padre.
Dice un comentarista, así mismo, dice, al mismo tiempo no podemos decir que la separación entre el Padre y el Hijo en la cruz fue completa. Dice, total, ¿fue o no fue? Fue por un lado, pero por el lado económico de Dios, se llama por el lado del plan redentor de Dios, ambos estaban unidos en un mismo propósito. Es decir, era la voluntad del Hijo estar ahí, nadie lo obligó, y también era la voluntad del Padre que su Hijo esté ahí. Ambos se aman por igual. De tal manera que ambos están unidos. Dice el libro de 2 Corintios 5:19, dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Cuándo? Cuando Jesús estaba en la cruz. Ambos estaban de acuerdo. Entonces el clamor de Jesús no es un reclamo, sino es una exclamación que se está cumpliendo. El Salmo 22, Señor, estoy aquí, cumpliendo el padecimiento, pero para que los demás, para que mi pueblo sea bendecido. Lógicamente va a depender si tú crees o no crees en lo que estoy predicando. Ya depende de ti. Dice, de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna y no se pierda. El amor de Dios fue plasmado en la cruz, pero el que cree tendrá vida eterna y el que no cree se seguirá perdiendo. Juan 3, 17 y 18 dice, y los que no han creído ya han sido condenados. ¿Por qué? Por no haber creído. De tal manera que hay un solo pecado que te lleva al infierno. ¿Cuál es, pastor? ¿Tomar licor? No, porque hay mucha gente que no es borracha y no significa que fuera borracha. El único pecado que te lleva al infierno es no creer en Jesús, la incredulidad, tal como lo dice. Pero si tú crees en Jesús, tiene que transformar todas las áreas de tu vida. A veces pensamos, no, por mentiroso te vas a ir al infierno. O sea, si dejas de ser mentiroso, entonces no te vas al infierno. No. Por tomar mucho te vas a ir al infierno. O sea, si dejas de tomar, entonces ya no se va. No. No es por lo que el hombre puede hacer, sino es por lo que Cristo hizo en la cruz. Pero deja la pelota en tu cancha, dice, si tú crees, vida eterna. Si tú crees, perdón tus pecados. Y si no crees, estás rechazando el amor de Dios. La única vía de salvación lo estás rechazando. ¿Qué más puede hacer Dios por ti? ¿Entregar a otro hijo? No lo tiene. Tiene un solo unigénito, vale la redundancia. ¿Amén? Más no puede hacer por ti. Entregó a su hijo. No, yo me gano una salvación yendo, haciendo una obra social, todo. Bueno, es la manera como tú lo dices, pero eso no va a cambiar las cosas. La palabra de Dios dice que un solo nombre de salvación. ¿En quién? Jesucristo. La palabra de Dios dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Él. Está claro. Pero ¿qué hace el enemigo? Siembra en la mente del ser humano distintas formas o distintos dioses, vamos a llamar así, distintos ídolos, y el ser humano está creyendo en cualquier otra cosa menos en el Cristo de la Biblia. Y piensa que porque ese lugar tiene una cruz o también llevan una Biblia bajo el brazo, pero de pronto no predican a Cristo. Ten cuidado. Jesús dijo, no todo aquel que me dice Señor, Señor es mi hijo. Él realmente sabe quiénes son genuinos cristianos y quiénes no lo son. Te decía en un principio, hoy tenemos que tener claro cuál es el verdadero significado de la cruz. Y yo creo que ya se está poniendo claro. Es el mayor sacrificio, el mayor pago que hizo Dios por tu pecado. Está en ti si lo crees o no lo crees. Verso 35 dice, y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Elías dijo, pero si había dicho Eloí, Eloí, que es Dios mío, Dios mío. Pero estos hombres, quizás faltaba hisopo para limpiarse la orejita, que dicen, mire, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndole en una caña, le dio de beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Este hombre tenía lamentablemente una mala interpretación de lo que Jesús estaba diciendo. Como hoy en día, ¿no? Hay muchas personas que malinterpretan la palabra de Dios y lamentablemente la mala interpretación de la palabra de Dios te lleva a un desvío. Estos hombres estaban desviados. No escucharon que Él está clamando al Padre. No escucharon que Él está entregando, encomendándose al Padre. Simplemente piensan que está llamando a Elías. Ten cuidado entonces con malinterpretar la Biblia, porque te puede desviar de lo que realmente Dios dice.
Verso 38 dice: entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a 37, ¿no? Mas Jesús, dando una gran voz, ¿qué dice? Expiró. Y esto también es interesante cuando dice: mas Jesús dando una gran voz. Y la pregunta es: ¿cuál habrá sido esa gran voz? ¿Habrá sido Juan 19:30, narrando este mismo momento, nos dice qué es lo que Jesús dijo. En griego es tetelestai, que significa consumado es. Y Jesús expira, es decir, entrega su vida. A Jesús no le quitaron la vida, Él lo entregó. Él dijo: a mí no me quitan la vida, yo lo entrego por amor a los demás. De tal manera que Jesús mismo decidió el instante en que Él iba a morir. Porque una crucifixión demoraba muchas horas más, pudo haber estado Él ahí en la cruz. Pero es el instante en que Él decide entregar su vida, diciendo una frase de victoria. Y tú dices, esto es algo como que paradójico. Nadie cuando está muriendo, no sé si has visto esas películas, ¿no? Está muriendo con el arma en la mano y dice: me vengaré, y muere. ¿Cuándo se va a vengar? No sé si has visto, ¿no? Está con el arma en la mano, me dispararon, me vengaré, dice, y muere. ¿Y cuándo me va a vengar? ¿No? O sea, oye, habrá la 2, la 3, dicen, no, ya murió. Pero algo así sucedía con Jesús. Está en la cruz y una gran voz, Él dice, según Juan 19:30, dice: consumado es, que es tetelestai. Y la palabra consumado es misión cumplida. He ganado, he pagado, libertad, he vencido. Significado varias maneras de decir: soy victorioso. Lo usaban las personas cuando de pronto tenían una deuda y terminaban de pagar, decía: cancelé mi cuenta. Lo usaban los gladiadores o las personas que eran llevados al Coliseo romano y tenían que luchar por su vida o por la de su familia y eran enfrentados a otros gladiadores. Sin ser gladiador, tú tenías que enfrentarte por salvar tu vida, y de pronto te enfrentabas a ese gladiador y el que vencía clavaba la espada y la yugular o en el corazón del oponente, y al plantarlo decía: consumado es decir, he vencido, he obtenido mi libertad, he pagado la fianza. Pero Jesús está diciendo esas mismas palabras en la cruz, lógicamente, porque Él sabía que con su muerte estaba pagando por tu pecado, que con su muerte era necesario que Él muera para que al tercer día muestre su supremacía sobre la misma muerte. Ciertas pizcas de su supremacía sobre la muerte ya lo habíamos visto con la resurrección de Lázaro, con la resurrección de esta niña a quien le dijo: Talita cumi, levántate. Pero ahora Él mismo está muriendo y al tercer día va a salir con las llaves de la vida diciendo: he vencido. Pero era necesario que Él muera para dar muerte a la muerte. Y la muerte ya no tiene más poder sobre el hombre que ha creído en Cristo. Por eso es que él dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá. Entonces su grito ciertamente es un grito de victoria. No es un grito de derrota diciendo: ya fui. Sino Él dice: consumado es. Entonces, mis hermanos, tus pecados ya han sido pagados, no hay nada más que hacer. Lo único que toca es creer en Él. Luego dice, verso 38, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Normalmente el templo tenía tres partes: el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio, que era el patio. El lugar santísimo era donde se encontraba el arca del pacto, donde descendía la presencia de Dios, el Shekinah de Dios, la gloria de Dios. Donde el gran sumo sacerdote o el sumo sacerdote entraba una sola vez al año a presentar sacrificios por el pueblo. Y es más, el sacerdote debía presentar sacrificio por él mismo para una especie de purificación, y después recién entraba y presentaba sacrificio por el pueblo sobre el propiciatorio, que era un tablero que tapaba el arca del pacto. Derramaba la sangre del corderito, la sangre del sacrificio, y sobre esa sangre descendía la gloria de Dios, y Dios estaba en comunión con su pueblo. Pero ahora dice, ese lugar santísimo que se conocía como la habitación de Dios, el velo. Ciertamente hemos visto en el libro de
Éxodo, ¿sí? Éxodo, cuando hicimos el estudio, cómo es que de qué estaba hecho este velo, no era una cortinita simple, sino eran hechos de cueros, eran telas gruesas. Y ese velo de separación entre el lugar santísimo y el lugar santo, es el lugar inaccesible y es el lugar donde sí podían entrar los sacerdotes, que se rasgó. Y el libro, el autor de Hebreos explica que esto es de que Jesús con su muerte está abriendo el acceso directo al trono de la gracia de Dios, de tal manera que hoy en día tú no necesitas de un templo para ir a buscar a Dios, porque a través de Jesús tú puedes estar en la presencia de Dios, puedes orarle a Dios, puedes encomendar tu vida a Dios, y no solo eso, ahora puedes tener comunión directa con Dios, porque Él ya rasgó el templo. Interesante, ¿no? No se rasgó de abajo para arriba, porque eso no lo hizo un hombre, eso lo hizo Dios, de arriba abajo, dice. Verso 39. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Este centurión es uno de los que se ha burlado. Este centurión es uno de los que lo ha bofetado. Este centurión es uno de los que lo ha escupido. Este centurión es uno de los que ha estado diciendo: Ave César, rey de los judíos. Es uno de ellos, pero vemos que siempre hay una oportunidad. ¿Para qué? Para arrepentirse y reconocer que Él es el Hijo de Dios. Y ciertamente aquí vemos que uno de los soldados finalmente termina reconociendo que Jesús ciertamente era el Hijo de Dios. Verso 40. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Entonces, pero mira, dicen más personas. Y es interesante porque las personas que me han mencionado son mujeres. Y entonces podemos ver un detalle, ¿no? Que finalmente los discípulos más fieles de Jesús vendrían a ser femeninas, mujeres. Y los 12 discípulos, dirías tú, bueno, va a haber una oportunidad para ellos. Pero también habla, ¿no? Cómo es que la mujer muchas veces es mucho más fiel al Señor que el hombre. Se sujeta mucho más rápido a Dios que el hombre. Y esas mujeres están siguiendo a Jesús, aunque de lejos, pero están ahí. Verso 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, y pon atención a este nombre, José de Arimatea, mientras dice, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Ahora es interesante porque este hombre, José de Arimatea, no es cualquier hombre, es uno de esos ancianos, es uno de esos fariseos, es uno de esos escribas que han acusado a Jesús. Y aunque quizás él directamente no había dicho, sí, crucifíquenlo, pero con su silencio había permitido eso, porque era parte de la cúpula del Sanedrín. Dice, era miembro del concilio. Pero nuevamente, siempre hay una oportunidad para arrepentirse. Y aquí vemos que hasta un religioso finalmente termina arrepintiéndose. Y tú dices, pero pastor, ¿por qué dice que se arrepintió? Por las cosas que va a hacer. Por las cosas que va a hacer. Ninguno de los seguidores de Jesús, ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo, de pronto dijo, ¿saben qué? Hay que bajar el cuerpo de Jesús, mira. ¿Cómo? No. Si no hubiera hecho este hombre eso, uno, que no se cumplían las escrituras en cuanto a la tumba de Jesús, pero dos, hipotéticamente Jesús hubiese estado en esa cruz, al igual que los demás delincuentes, y vengan las aves, los gusanos, pero eso no, porque su cuerpo no iba a haber corrupción. Pero Dios toca en la vida de este hombre, y de pronto este hombre vino y entró osadamente. ¿Qué es osadamente? De arranque, ¿no? Viene de arranque, ¿ante quién? Ante Pilato, y pidió el cuerpo de él. De pronto se le acabó el oxígeno. Jesús murió porque él entregó su vida. Y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra en la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de Jesús, miraban dónde le ponían. Dice, finalmente vemos en estos gestos que hace José de Arimatea cómo es que realmente estaba decidido a darle una sepultura a Jesús.
Y aquí también se está cumpliendo la escritura de que él iba a ser enterrado entre los ricos. Y uno de esos ricos era José de Arimatea, que de pronto va a disponer su tumba, por así decirlo, para Jesús. Ya con esto terminamos, hermanos. Solamente va a terminar a manera de conclusión. ¿Realmente has entendido la cruz entonces? ¿Qué significa la cruz? ¿O sigue siendo un símbolo chévere que de pronto a veces lo usan? ¿O sigue siendo un amuleto para ti? La cruz, como te decía hace un momento, revela el mayor amor de Dios por ti. El mayor gesto de perdón por ti. El mayor pago de la historia de la humanidad. Porque se derramó la sangre de un inocente sin pecado. Él no tenía por qué ir a la cruz, porque en él no había pecado. En la cruz vemos el mayor juicio de Dios hacia la humanidad. Miles y miles y millones de personas siendo juzgadas en Jesús, pero ahora somos justificados porque Jesús ya pagó por nuestros pecados. Eso se llama la doctrina de la justificación. Fuimos sustituidos por Jesús. Pero la cruz también revela el verdadero corazón del hombre perverso, pero al mismo tiempo revela la misericordia de Dios. Jesús tolerando, o vamos a llamarlo así, teniendo misericordia de quienes literalmente le estaban causando daño. La cruz también revela el amor de Dios, es la mayor expresión del amor de Dios. Te vuelvo a repetir, Dios te puede bendecir de muchas maneras, pero en la cruz se revela su mayor bendición, el mayor regalo que puede darte Jesús. Por eso que Pablo más adelante dice, que te baste mi gracia, le dijo Dios a Pablo. Dice, pero yo no sé, estoy embroncado con Dios porque no me ha sanado, o porque no me salió la chamba, o porque... ¿Sabes? Entregó a su hijo por ti. Y eso es su mayor expresión de amor. No tienes por qué resentirte porque no te salió la chamba. Es que perdí 100 soles. Ay, Señor, ¿por qué? Dios no tiene la culpa. Su mayor muestra de amor es que Él entregó a su hijo por ti. Puede faltar muchas cosas, incluso hasta la salud, pero su mayor muestra de amor es que Él entregó a su hijo por ti. La cruz también nos revela cómo es que el amor de Dios puede alcanzar al inalcanzable. ¿Te imaginarías que un soldado de los que estaba ahí de pronto se iba a arrepentir? No, pero terminó haciéndolo. El amor de Dios terminó alcanzando incluso a uno de los soldados. ¿Te imaginarías que uno de los religiosos que lo acusó iba a estar ahí arrepintiéndose, dando su vida osadamente, diciendo, pido el cuerpo para darle una sepultura? No, pero el amor de Dios causó eso. Entonces el amor de Dios también alcanza el inalcanzable. Quizás tú dices, a ese, mi familiar o a ese vecino, nadie lo cambia. Pero si esa persona tiene un verdadero encuentro con la cruz de Cristo, créeme que su vida va a cambiar. Yo tenía una frase cuando estaba en el mundo. Lo había sacado de una canción de Andrés Calamaro. Decía así, el mundo me hizo así y nadie me va a cambiar. Esa era mi frase, mi link en el Messenger aquel entonces. Y luego, cuando me convertí al cristianismo, lo cambié. Jesús cambió mi vida. Y tuve que tragarme mis palabras y decir, de que el mundo me hizo así, nadie me va a cambiar. Aquel que dice, nadie me va a cambiar, bueno, entonces todavía no has tenido un verdadero encuentro con Jesús, porque Él sí te puede cambiar. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie para poder dar gracias a Dios? Oramos, mis hermanos. Padre, te doy gracias esta noche, Señor. Gracias porque ciertamente tu amor nos ha alcanzado, Señor. Gracias porque hoy comprendemos el mensaje de la cruz. Hoy comprendemos lo que tú has hecho en la cruz, Señor. Gracias te doy, Señor. Y si estoy aquí, si estamos aquí, Señor, es por lo que tú has hecho por nosotros en la cruz, Señor. Gracias, Señor. Y a veces lo ignoramos, a veces lo olvidamos, Señor, y no tenemos vidas agradecidas contigo, Señor. Ayúdanos a recordar constantemente, Señor, lo que tú has hecho en la cruz por cada uno de nosotros. Bendice tu iglesia, Señor. Queremos adorarte esta noche, Señor, como agradecimiento. Queremos exaltar tu nombre, Señor. Dispone tu